Muy bien, comencemos. Dice, la relación entre las aplicaciones tecnológicas y los seres vivos se remonta a mucho antes de que alguien imaginara que fuera posible modificar el genoma para crear organismos o de que se inventaran las tomografías funcionales para observar el cerebro en pleno funcionamiento. El término tecnología es mucho más amplio y se inicia desde la primera lasca de obsidiana afilada para cortar, los primeros arados o incluso antes. Se puede definir a la tecnología como la serie ordenada de conocimientos obtenidos mediante el análisis científico y aplicados a la satisfacción de las necesidades humanas y al mejoramiento de las capacidades de adaptación a la naturaleza. Los productos de la tecnología pueden ser objetos, pero también procedimientos. Una de esas necesidades humanas que se aspira a satisfacer es, precisamente, la necesidad de conocimiento de los seres vivos y el entorno. Aunque la tecnología se ha empleado para producir riqueza o, incluso, con fines destructivos, se debe hacer notar el uso que se le ha dado para mejorar el entorno y adentrarse en los secretos de la vida, incluida la de los seres humanos. Es en esa información y su aplicación tecnológica donde reside el mayor valor de la ciencia, pues es la que hará posible la supervivencia de las especies y la adaptación armónica de la nuestra al entorno natural. A continuación, podrás leer algunos ejemplos sobresalientes de la aplicación de la tecnología al conocimiento de los seres vivos. Así que vamos al desarrollo. Ver mediante sonidos. Actualmente, gran parte del estudio clínico de los seres humanos y de algunos organismos se hace mediante ultrasonido. Se trata de ese estudio que le hicieron a tu mamá cuando estaba embarazada y del cual conservo una fotografía en blanco y negro con una forma un poco extraña, la cual indicaba que estabas en alguna semana de gestación. El ultrasonido, ecografía o ultrasonografía es uno de los grandes avances técnicos para diagnosticar algunas enfermedades sin necesidad de operar al paciente o someterlo a rayos X, que por ser un tipo de radiación puede tener efectos secundarios. Además, el ultrasonido es una técnica de exploración no invasiva. El sonido de alta frecuencia producido por un dispositivo, un transductor, se envía hacia los tejidos y es devuelto como un eco. Por ello, son distintas intensidades hacia el transductor, que los capta para enviarlos a una computadora que los interpreta y convierte en imágenes. Así se sabe si hay mucha o poca agua en el órgano, si hay procesos inflamatorios en el tejido o si hay masas de densidad anómalas. Con el ultrasonido también se ha podido estudiar con más detalle el desarrollo embrionario y determinar con mayor precisión las semanas de gestación de un feto humano y, en algunos casos, determinar posibles malformaciones embriológicas o síndromes como el de trisomía 21. Esta tecnología, cuya principal aplicación en el estudio clínico de los seres humanos tiene sus fundamentos en la naturaleza y la historia, es apasionante. Alrededor de 1790, el monje italiano Lazzaro Spallanzani le intrigó la manera en que los murciélagos se movían por la noche y comenzó una serie de experimentos, algunos de ellos bastante crueles. Para contestar su pregunta, ¿cómo logran ver de noche los murciélagos? A algunos le confeccionó un capuchón para taparles los ojos, a otros incluso se los pinchó, pero los animalitos seguían volando sin problema. También les tapó la nariz, les cerró los hocicos e incluso les bloqueó los canales auditivos, pero nada parecía alterar la capacidad de vuelo de estos sufridos animales. En algún momento, Spallanzani escuchó de los experimentos de Louis Jurin, que usaba un tapón más eficiente en los canales auditivos. Al repetir sus experimentos, los murciélagos chocaban durante el vuelo y parecían desorientados. Había quedado resuelta la pregunta de Spallanzani. El oído del murciélago funcionaba a manera de ojo. Sin embargo, quedaba la duda de qué sonidos se valían para navegar. Hasta 1930, en Harvard, el zoólogo Donald Griffin y el neurólogo Robert Galambos construyeron en un granero una pista de obstáculos para murciélagos al sospechar que estos emitían sonidos de frecuencias por debajo de los niveles audibles para los humanos. Y buscaron la ayuda del físico George Peirce, que recién había inventado una máquina para convertir las ondas de alta frecuencia en impulsos eléctricos. Griffin y Galambos pidieron prestada la máquina y el resultado fue una luz muy intensa generada por el sonido que los murciélagos emitían.
Si apretaban con fuerza el hocico de los animalitos y se impedía que emitieran algún sonido, estos chocaban con los obstáculos de la pista. Griffin acudió el término ecolocalización para explicar la manera en que los murciélagos usan el sonido para volar. En la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses adicionaron al prototipo del radar inglés con el sonar, que es la versión humana del sonar de los murciélagos. Es decir, se emiten sonidos en forma de pulsos y cuando encuentran un obstáculo rebotan, es decir, hacen eco. Si es posible medir el eco, entonces se puede saber si hay algún obstáculo en el camino y qué dirección se encuentra. Por ejemplo, un iceberg. Hoy, esta tecnología se emplea para el estudio del fondo marino, pues aún no se dispone de submarinos que resistan tan altas presiones. En la actualidad, las aplicaciones diagnósticas de los ultrasonidos están basadas en la detección y representación de la energía acústica reflejada por las interfaces, superficies, del interior del organismo. La velocidad a la que se desplaza la onda de presión a través del tejido es muy variable y está influida por las propiedades físicas del mismo. Así, la velocidad de propagación de la onda está determinada por la resistencia del medio a la compresión. Dicha resistencia es determinada por la densidad del medio y por su rigidez o elasticidad. La velocidad de propagación aumenta al incrementar la rigidez y disminuye al aumentar la densidad. La velocidad de propagación en el organismo puede considerarse constante para un tejido determinado y no se modifica por la frecuencia o la longitud de onda del sonido. Estas interacciones proporcionan la información necesaria para generar imágenes de alta resolución del organismo en escala de grises. Las propiedades peculiares de los ultrasonidos los han convertido en un método de obtención de información relevante y versátil. Y ahí, en la parte izquierda, al finalizar este párrafo, tenemos una imagen de ultrasonidos. Entonces, por ahí la ven, la estudian. ¿De acuerdo? GPS, cámaras y radiolocalizadores para conocer rutas de migración. Uno de los fenómenos más interesantes que siempre ha atraído la atención de los biólogos es el de las migraciones animales. Muchas veces, la llegada de un grupo de animales a alguna zona indicaba que una estación había comenzado, como en el caso de las golondrinas, o bien que se podía degustar alguna comida muy cara, como el caviar que desoban los esturiones en cierta temporada en ríos rusos como el Volga. Son muchas las especies animales que emprenden largos viajes para completar su ciclo de vida. Durante estos deben enfrentar condiciones adversas que incluyen, entre otras, a depredadores y cambios del ecosistema, como a ciertas aves ante la desecación del lago de Texcoco, o cazadores furtivos, como el lobo mexicano, ahora extinto en estado natural. Uno de los grandes avances tecnológicos que han servido para seguir y establecer las rutas de migración de distintas especies animales son los radiolocalizadores, microchips con GPS, geoposicionadores y los drones. Estos instrumentos dan a conocer la posición y ruta de manera precisa, pues están conectados a algún satélite que proporciona los datos precisos de sus coordenadas, latitud, longitud y altitud, en tiempo real. También determinan cuáles son los posibles lugares de peligro y establecen estaciones biológicas que continúen el seguimiento para intentar salvar el mayor número posible de organismos durante sus travesías. Si no se conocen los objetivos y las rutas de migración, es posible que terminen extinguiéndose especies muy importantes, no solo para un ecosistema, sino para varios. Por lo tanto, es una obligación de los seres humanos mantener las condiciones para que las migraciones sigan sucediendo, pues en la medida que continúen colaborando a mantener la sustentabilidad y biodiversidad de nuestro planeta. Las migraciones suceden por tres motivos fundamentales: el cambio del clima, la búsqueda de alimento o la reproducción. Por ejemplo, de las 8 especies de tortugas marinas que existen, 7 viajan a las playas de México para anidar y desovar para que cuando sus crías nazcan, salgan al mar e inicien de nuevo la travesía de sus padres. Otro ejemplo de especies que migran grandes distancias y lo pueden hacer hasta en 4 generaciones son las mariposas monarca, que además son importantes polinizadores que ayudan a la reproducción de varias especies vegetales durante su trayectoria de Canadá a México. Por otro lado, la ballena jorobada viaja de las gélidas aguas del Mar del Norte a las costas de Baja California, con aguas más cálidas, para dar luz a sus ballenatos y estar a salvo de depredadores.
Estudiar aves para enseñarles a volar. El vuelo de las aves ha fascinado a los humanos desde la primera vez que vieron el vuelo de un águila o la suspensión en el aire de un colibrí. Por tanto, ha sido uno de los principales campos de estudio relativos a estos animales. Muchas veces el interés ha sido aplicar el conocimiento del movimiento de sus alas con el fin de hacer máquinas para elevarnos en el aire. Otras veces, con intereses más amplios y ecológicos en mente, hemos aplicado esos conocimientos para provecho de las aves. Las aves han desarrollado estrategias de vuelo que se conocen desde hace varias décadas. Una imagen transversal del ala de un ave muestra que tiene forma cóncava en la parte inferior y convexa en la parte superior. Una parte afilada en la parte anterior, formada de piel muy elástica y resistente, cubierta por plumas, y una peculiar forma que opone menor resistencia al medio ambiente aéreo, la cual propicia que durante el paso del aire se genere una diferencia de velocidades entre las dos caras del ala, más rápido en la parte superior al recorrer más distancia y más lento en la parte inferior, pues corre más lento y queda atrapado por la forma ligeramente cóncava. Esto produce una fuerza ascendente en el ala, que es suficiente para elevar al animal, venciendo la fuerza de la gravedad. Este fenómeno se conoce como principio de Bernoulli y es la piedra angular de los conocimientos que han dado lugar a fabricar aeronaves de los más variados tipos. La diferencia de velocidades del aire se puede aumentar o disminuir dependiendo del ángulo de incidencia del ala contra el aire. A este cambio de posición se le llama ángulo de ataque y sirve asimismo para aumentar o disminuir la velocidad y elevación. El ángulo de ataque es muy importante también para aterrizar. Las alas de geometría variable ofrecen grandes ventajas y forman parte del diseño de las aeronaves ligeras, a las que la investigación ornitológica les ha dado un uso espectacular y productivo en términos ecológicos. Existe, por ejemplo, un proyecto que se ha propuesto analizar los movimientos de las aves y luego entrenarlas para que sigan aeronaves ligeras. ¿Se trata de algún excéntrico amante de los pájaros a quien no le gusta volar en soledad? No. En realidad, tal proyecto tiene como finalidad reintroducir una especie casi extinta en Europa, donde antes fue endémica y de donde la caza excesiva y el uso de letales pesticidas la ahuyentaron. En la primavera de 2013, la población mundial de los íbices calvos del norte, con comportamiento migratorio intacto, se redujo a un solo individuo que vivía en el Oriente Medio. Es decir, como especie de ave migratoria, los íbices calvos del norte están extintos. Ello dio origen al proyecto Waldrapp-Thiem, el primero basado en investigación y evidencia científica que se puso en marcha con la finalidad de reinstaurar el carácter migratorio de esta ave para restablecer sus rutas y, de esta forma, repoblar las zonas que fue forzada a abandonar. De tener éxito, este proyecto puede constituirse en un ejemplo para otros esfuerzos análogos con finalidades parecidas. En el Waldrapp-Thiem participan 8 instituciones de Austria, Alemania e Italia. Como parte de los estudios de este proyecto, científicos de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Londres colocaron dispositivos de rastreo y detección de movimiento en bandadas para entender sus patrones de vuelo. Estos datos, entre otros muchos, se han aplicado para entrenar a ciertas poblaciones de íbices calvos a que sigan aeronaves ligeras lentas, de manera que aprendan las rutas migratorias que antes les enseñaban aves experimentadas entre, por ejemplo, Marruecos y el centro de Europa. El proyecto tuvo que sortear muchos obstáculos, los Alpes entre ellos. En los primeros intentos, las aves no querían volar sobre las montañas, pero en 2011 el seguidor GPS de una de las hembras, llamada Goya, mostró que por iniciativa propia había migrado directamente por encima de la cadena montañosa y a su regreso al punto de partida en la Toscana fue seguida por un espécimen joven llamado Chazo. De esta manera se han restablecido rutas que van de la costa de Marruecos al sur de España y de Italia a algunas regiones de Austria y Alemania. Y se tienen en vigilancia algunas pequeñas colonias de estas aves que han regresado a Europa.